el globalismo es peligroso, porque no hay escapatoria. El globalismo es peligroso porque no ofrece escapatoria. Esta es una de las frases que más me quedó después de la última entrevista que tuve hace algunos días con el gran Agustín Laje, un día después de ofrecer una multitudinaria charla en el Centro de Convenciones María Angola, en Miraflores, invitado por la señora Nelly Cuadros en plena campaña congresal. Agustín Laje habló en este simposio, en esta charla en Miraflores, absolutamente de todo. Pero fue una primera charla que él decidió darla en el año en Lima. Ya él en años anteriores había diagnosticado problemas como por ejemplo la ideología de género o el feminismo. Ahora lo que él espera, comenzando con esta charla que acaba de dar en Lima, es empezar a dar soluciones que tratará él más directamente en el próximo libro que va a publicar, el siguiente después de su bestseller llamado El libro negro de la nueva izquierda, y que debe ser ya publicado a mediados de este año. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Eres casi ya un vecino, no sé, cotidiano de Lima. ¿Has venido cuántas veces a Lima ya? Mira, esta última vez que ingresé, llamativamente me pasó algo en migraciones que no me había pasado antes, que es que me cambiaron la metodología de ingreso y me explicaron que ya no tenía que poner más los 4 dedos, sino un dedo sobre el lector de huellas digitales, porque ya había superado más de 10 veces en muy poco tiempo. O sea que las huellas digitales tuyas ya las reconocen. Ya están completamente insertas en la base de datos del Estado peruano. ¿Qué edad tienes, perdón? 30. 30 años. Es un pibe, como dicen en Argentina. Próximamente cumplo 31, así que cada vez menos pibe. Te vas a casar, creo, pronto. Bueno, no, eso se verá cuando... Me han dicho que te pronostican una mesa llena de hijos. no sé, ya con 30 años, el día que yo me llegue a casar, imagínate, no. Mirá, mi vida es demasiado monocorde. Tiene una sola tonalidad, que es esta lucha. Yo me despierto y me acuesto pensando en esta lucha. Todo lo que hago es en función de esta lucha, de modo que me aterra a veces pensar cómo puedo ser yo como padre de familia. Llega de un momento a otro, ¿eh? Seguramente, y ahí habrá que improvisar un poco también. La lucha de Agustín Laje sencillamente tiene que ver con todo lo que hemos visto en los últimos años respecto a él. Una lucha frontal contra la ideología de género y contra posiciones radicales de aquellas autollamadas feministas. Agustín Laje en nuestra entrevista nos habló de varios temas. Hemos ordenado esta entrevista en media hora, partida, digamos, en 7 preguntas fundamentales. Ya de esto había hablado en medio de ese simposio que ofreció en el Centro de Convenciones María Angola, y fue realmente un evento multitudinario. 3.000 personas con solo 2 días de haber sido publicitado en redes sociales. Por supuesto, no hubo ningún medio televisivo ni tampoco medios de comunicación, pero esto no fue obstáculo para que realmente el recinto se llenara de cabo a rabo. La primera pregunta que le hicimos en nuestra entrevista a Agustín Laje es aquella que tiene que ver con qué cosa es lo que él va a empezar a ofrecer a partir de ahora, a partir de este año, habiendo ya diagnosticado problemas anteriores. Lo que él dice sencillamente es que ahora hay que hacer política. La idea era dar un salto en el tipo de conferencias que yo vengo dando, donde hasta el momento he estado diagnosticando qué es lo que pasaba, qué era esto del feminismo, qué era esto de la ideología de género, y ahora considerábamos que era bueno empezar el año con una conferencia más propositiva, que intentara aproximar una respuesta al qué hacer. ¿Proponer qué? Creo que lo que hay que hacer en este momento es forjar una nueva derecha. Así como la izquierda en los 60, 70 entendió que ya el modelo de izquierdismo que hasta en el momento había imperado no podía correr más en Occidente, la derecha, que hoy ya podemos llamar vieja, está completamente agotada. Y una nueva derecha empieza a surgir en algunos lugares, por ejemplo en España con Vox, en Brasil con Bolsonaro, en cierta medida podemos meter en esta misma bolsa a Donald Trump en los Estados Unidos, pero es una nueva derecha que no está sistematizada. Tú ayer en la conferencia mencionaste que en países como los nuestros, en Perú, en Argentina, etcétera, se habían desplegado enormes manifestaciones de cuño popular, habíamos llenado las calles
por millones, mucha gente, pero que esto no se tradujo no solamente en un proyecto político, digamos, de fuerza, sino que no sé cómo decirlo, parió una imagen representativa, un hombre o una mujer que aglutine todo esto. ¿Por qué crees tú que pasó eso? Mira, yo me la he pasado elogiando las marchas, las manifestaciones como forma indirecta de impactar sobre el poder. Lo que hoy es simplemente digamos, nada más y nada menos, porque es importante lo que ha pasado, un movimiento social. Con mis hijos no te metas, la ola celeste, son movimientos sociales, pero hay que buscarle la forma de transfigurarlos en proyectos políticos. Pero llegó el momento, a la luz de casos como el de Brasil, de entender que no solamente basta con impactar indirectamente sobre el Estado, sino que hay que buscar los mecanismos para impactar directamente. Esto es tomar el Estado. Tomar el Estado como organismo de poder político arquetípico de una sociedad moderna, y a partir de ahí también buscar las maneras de impactar en organizaciones internacionales para después tomar lugares de poder en organizaciones internacionales. Si no hacemos esto, vamos a estar siempre dependiendo de los impactos indirectos que el caos del movimiento social puede llegar a generar y ha generado. Agustín, te oí hablar de algo bien interesante, el asunto de que un caballito de batalla de la izquierda durante décadas había sido la lucha contra el imperialismo. Sí. Pero que hoy en día se está configurando en realidad una cosa totalmente opuesta. En realidad el imperialismo hoy en el mundo es más bien de izquierda. Sí. El problema hoy es que estamos viviendo otro tipo de imperialismo, no solamente político, sino también cultural. Hay un imperialismo que proviene de ONGs internacionales, hay un imperialismo que viene de organizaciones internacionales, de presiones de estados foráneos. Por ejemplo, voy a darlo esto con un ejemplo para que quede bien claro. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en enero del año 2018 le pidió a todos los estados de OEA legalizar matrimonio homosexual, adopción homosexual y leyes de identidad de género, es una organización internacional que, si bien rige para América, está fundamentalmente financiada por estados que no son americanos. Por ejemplo, Suecia, Suiza, Alemania, Francia, toda la Unión Europea. Y por fundaciones. Fundaciones también, está la Fundación Ford, por ejemplo. Está Freedom House. ¿Por qué les interesa meter está Google, las narices en nuestra zona? ¿Por qué? Bueno, porque acá hay un proyecto internacional de unificación cultural bajo ciertos paradigmas hegemónicos como el de la diversidad, digamos, y hay en el fondo un interés de manipulación, de homogeneización en el nombre de lo heterogéneo que viene a ser lo diverso. Y la gente se come este cuento. En el fondo hay una presión constante que la podemos ver, por ejemplo, en el tema del aborto. En Argentina, el año antepasado, tuvimos una lucha muy fuerte por esto y se nos metió hasta la ONU en el país. Se metió Amnistía Internacional, The New York Times, y la izquierda, que supuestamente era antiimperialista, no dijo absolutamente nada, porque hoy la izquierda es imperialista, y ese es el punto. Entonces, cuando hablábamos recién sobre una nueva derecha, bueno, uno de los grandes pilares en la cual esta tiene que levantarse es el del antiimperialismo cultural, ¿no? Entender que el imperialismo era mucho más que la injerencia política que podía tener lugar en la Guerra Fría, sino que hoy tiene otro color. ¿Nuevo orden mundial? Hay un nuevo orden mundial, por supuesto. Después de la caída del muro de Berlín, el mundo se reestructura. Esto me parece una conspiración, que algunos... O sea, no estamos hablando de reptilianos, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que el concepto nuevo orden mundial, u orden mundial, es un concepto de las relaciones internacionales. Sin embargo, el concepto ha caído en cierto desprestigio por el mal uso que se le ha dado desde sectores conspiranoicos. Entonces, cuando se habla de nuevo orden mundial, uno tiende a imaginarse personas con máscaras escondidas elucubrando y digamos, teniendo al mundo como en una suerte de títere. A ver, hay un nuevo orden mundial que es el orden de la caída del Estado-Nación y la emergencia de supraestados internacionales. Eso es lo que se viene. Vos fíjate, vamos a poner el caso de ONU. ¿Quién elige a la gente que está en la ONU? ¿Quién sabe quién está en la ONU?
La ONU se le pidió a Argentina que legalice el aborto. La ONU, el pueblo de Argentina no, pero actuaba como si lo fuere. ¿Cuántos jueces están en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? 7. 7 jueces pidiéndole a prácticamente 30 estados que legalicen matrimonio homosexual, adopción homosexual, leyes de identidad de género. Open Society de George Soros, por ejemplo, que en los últimos 30 años ha donado más de 15 billones de dólares. Esto es 15.000 millones. 15.2 billones de dólares, o sea, más de 15.000 millones de dólares a este tipo de ideologías, y uno puede analizarlo en sus reportes financieros que son públicos, cómo se ha distribuido este dinero, y te vas a encontrar con que le han dado al periodismo, le han dado a las universidades, le han dado a los políticos de nuestros países, le han dado a los movimientos sociales de izquierdas, le han dado a organizaciones internacionales. Entonces, ¿dónde está el poder? Bueno, el poder está en ciertas instituciones manejadas por un grupo de personas, obviamente. Lo que se viene es eso es el nuevo orden mundial. Te has comprado un pleito bien grande. ¿Por qué no simplemente ejercer una carrera normal, evitarte insultos, agravios? ¿No te han vuelto a llamar en televisión más en Argentina? Después de la entrevista que tuviste en RPP acá en el Perú, ¿no te volvió a llamar nadie más? ¿Por qué? Eso pasa en todos los países. ¿Por qué tomar el lado difícil, digamos, como algunos lo considerarían? Yo no confío en la gente que no tiene enemigos. La gente que no es capaz de hacerse un enemigo no goza de mi confianza. Si no tuviste enemigos es que no hiciste realmente nada importante en tu vida, que no libraste ninguna batalla, que no tuviste ningún ideal, que no tuviste ninguna convicción y que no tuviste el interés de cambiar absolutamente nada. De modo que cada enemigo nuevo que yo hago, y cada agravio, cada insulto, cada amenaza de muerte que yo recibo, y que son muchas, los tomo como la confirmación de que lo que estoy haciendo está generando efectos. Haber venido a Perú y haber tenido una entrevista en RPP que generó un escándalo. Y la mujer se quiso sacar las tetas al aire. Sí, hizo todo un show. Quiso hacer una striptease en vivo pensándose que yo iba a taparme los ojos porque soy un ultramontano, ultraconservador de la Edad Media, ¿no? Entonces, esa es la imagen caricaturesca que ellos tienen. Entonces, ellos pensaban que si me planteaban una striptease, yo iba a decirle, por favor, no me enseñes tus tetas. Yo le dije, sí, haz lo que tengas ganas, estamos en un ambiente privado, puedes hacer lo que vos quieras, me da igual. Y bueno, y ahí hizo el ridículo, digamos, porque ni siquiera completó su striptease. Bueno, eso me vale a mí que, por ejemplo, que jamás me vuelvan a llamar de ningún medio de Perú, y ya he venido más de 10 veces. Todas las veces que he venido son multitudes las que vienen a las conferencias. La de ayer, por ejemplo, se difundió con solamente 2 días de anticipación y llenó un auditorio con más de 2.300 plazas, y no fue ni un solo medio de comunicación. Y bueno, son los efectos, digamos, de haber hecho algo bien. El efecto de algo bueno fue, en este caso, haber puesto de manifiesto que el feminismo no es amable, sino que es sumamente violento, autoritario y maleducado. Que esto fue lo que pasó con esta señora en RPP. A veces hablamos con Nicolás Márquez sobre algunos temas y nosotros nos identificamos más con la imagen del cruzado que con la del santo. Pensamos que la cristiandad tiene 2 grandes arquetipos, el santo y el cruzado. Yo aspiro a ser un cruzado. Ahora, los cruzados murieron, a los cruzados los mataron. Exactamente. A los cruzados les cortaron la cabeza. Sí. ¿Tu mamá tiene miedo? ¿Tu familia tiene miedo? No. ¿Te dicen, oye, cállate, oye, ya no hables tanto? Yo creo que han perdido el miedo con el tiempo. Yo recuerdo, la primera conferencia que yo di fue en el año 2007. Yo tenía 18 años, la di en la Bolsa de Comercio de Córdoba y mi mamá estaba aterrada en ese momento. ¿Aterrada es qué? Con miedo de las repercusiones que eso pudiera tener para la familia. Trataba yo temas muy políticamente incorrectos, tanto como hoy. Pero en ese momento ella tenía miedo. No, ya se curó de espanto, mi familia se curó de espanto. Las amenazas de muerte existen, están, te diría, todas las semanas, todos los meses. Los riesgos no están en la calle,
creo yo, sino que los riesgos están, por ejemplo, en las universidades. Aquí, en Lima, en febrero, ¿qué fue? Febrero, marzo del año 2019, en San Marcos, claro, en la Universidad de San Marcos la amenaza era incendiar el auditorio y nosotros además ese día tuvimos que entrar con 6 guardaespaldas. Entonces yo creo que los peligros más reales se dan en las universidades, donde es que supuestamente espacios para discutir ideas. No se puede discutir ideas en las universidades porque están tomadas por fanáticos, fundamentalistas, que no están dispuestos a debatir e intercambiar ideas, simplemente. Para eso están las universidades. Y por la calle no, por la calle yo te diría que no. Por la calle solamente afecto es lo que he recibido hasta el día de hoy. Hemos escogido 3 preguntas de nuestros seguidores en Facebook. Una es la pregunta de Leonardo Brito. Él es un venezolano. Él es miembro del Instituto Bastiat de Venezuela. Pregúntale qué debemos hacer para detener a la ideología de género y cómo. La ideología de género se detiene con política, porque la ideología de género es un proyecto político. Tanto así que no hay ideología de género sin estatismo. La ideología de género se frena en la medida en que carece de Estado, y carece de Estado en la medida en que nosotros somos capaces de tomar ese Estado. El ejemplo más claro ha sido el de Brasil. Llega un tipo como Bolsonaro, contrario a la ideología de género, y dice: se acabó el adoctrinamiento en género en los colegios. El Estado va a quitar las currículas adoctrinantes de género de los ministerios de educación, de los colegios, etc. Eso es un ejemplo muy claro, cómo se detiene a través del poder político. Otro ejemplo, Donald Trump en los Estados Unidos empieza a desfinanciar a la Planned Parenthood, esta industria abortista que ha contado siempre con el favor de los demócratas. Empieza el desfinanciamiento. Entonces la Planned Parenthood está desesperada para ver cómo se mantiene en pie y ya ha tenido que cerrar muchas clínicas. Entonces a veces con política podemos hacer mucho más de lo que en otros campos se puede hacer. Yo pienso a veces, y esto a mucha gente le puede caer mal, espero que no se tome como una crítica a estas personas porque no lo es, pero vamos a poner el caso de esta gente que se junta a rezar afuera de las clínicas de Planned Parenthood. Creo que lo que hacen es muy noble, muy loable, pero al final de cuentas la política tiene un efecto mucho más claro, que es hacer que esa clínica cierre. Hay una vidriería en una zona populosa de Lima, me imagino que es el dueño de la vidriería, entiendo que él es un artesano, o sea, un hombre trabajador, un hombre común como tú o como yo, que te pregunta: ¿piensas aspirar a algún cargo público en tu país? Al corto plazo no. Te voy a explicar por qué. Significa que sí. Significa que no cierro esa puerta. Cerrar puertas es peligroso, porque cuando después la querés abrir tenés que salir a dar explicaciones de por qué la cerraste. Y mejor dicho, por qué la quisiste abrir. Yo te digo ahora, al corto plazo no, porque yo creo que mi lucha es cultural más que política. Es tratar de reflexionar y dar ideas y llevar ideas a gente no solamente de Argentina, sino de todo el mundo hispanohablante, digamos así. Suponte, a ver, ¿qué puedo ocupar yo en Argentina? ¿Puedo ser un congresista? Vamos a poner, bueno, voy a tener 1 o 2 días al año realmente relevantes, cuando tenga que votar leyes relevantes. El resto del año te la pasás haciendo tonteras, ¿no? Ahora, Agustín, sin embargo, pese a tu nula aparición en medios tradicionales, has sido hace algunas semanas elegido como la segunda persona más influyente en Twitter, por ejemplo. Sí. Y eres el puesto, corrígeme, 34 entre las personas más influyentes en Argentina. Sí. Incluyendo a Perón, incluyendo a muertos y vivos, ¿verdad? Sí, incluyendo obviamente a políticos, digamos, a Mauricio Macri, a Cristina Kirchner. Eso te sitúa, por lo menos la gente te está escuchando y se imagina en algún momento, no sé si con una banda o con un fajín, pero con algo. Quizá cuando tengas más canas, tengas más panza. Mira, me ofrecieron el año pasado ser candidato a diputado nacional por Córdoba, y la persona que me lo ofreció, me acuerdo que trató de convencerme de la siguiente forma. Me dijo: vos te la has pasado estudiando ciencia política, este es el momento que siempre has estado esperando, poder ocupar un cargo político, poder estar en política. Y me acuerdo que lo que yo le respondí fue: si yo hubiese querido estar en política, lo último que tendría que haber hecho es estudiar ciencia política.
porque si uno quiere estar en un cargo político no hace falta estudiar ciencia política, hace falta que te subordines a una estructura de poder, que salgas a militar, que, como se dice en Argentina, chupes las medias que tenés que chupar, es decir, que le franelees la espalda a quien se la tengas que franelear, y bueno, y llegues al poder. La tercera pregunta que hemos elegido es la de Elvis Roncal Romero. No lo conozco, pero entiendo que es un libertario. Ajá. Por su perfil de Facebook. Bien. Él pregunta: ¿cuál es tu opinión acerca de la idea, por ejemplo, de César Vidal sobre la ideología de género, que es parte de una agenda globalista y que no tiene que ver con la izquierda ni derecha? Yo agrego algo. Cuando yo lo entrevisté a él, él me dijo, esto es un asunto más allá de izquierdas y derechas, de globalistas y patriotas. Fue lo que me dijo él. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, César Vidal es una persona que yo respeto intelectualmente muchísimo. He tenido el honor, yo no creo que él se acuerde, pero yo he tenido el honor de cenar con él en Miami una vez que fui a dar una conferencia y él estaba en una cena. Mira, yo te diría lo siguiente: César ha sido muy crítico de mi tesis, y sus críticas me han ayudado a mí justamente a poder ser autocrítico también en lo que te dije recién. Mi tesis ha tenido una falta, y esa falta es no haber visto el peso de los factores internacionales en todo esto. De todas formas, yo creo que la contradicción que él encuentra, patriotas o globalistas, es válida, pero la contradicción derecha-izquierda sigue siendo válida. Es decir, la ideología de género acelera al máximo allí cuando la izquierda, la nueva izquierda, que es de la que estamos hablando, llega al poder, y todos los intelectuales de la ideología de género son personas de izquierdas, y todos los grupos de izquierdas defienden, como regla general, hoy en día la ideología de género. Es decir, el grado de correlación entre izquierda e ideología de género es muy alto. Muy bien financiadas, obviamente, y ahí está el otro punto. Muy bien financiadas, muy bien respaldadas por ONGs internacionales, muy bien articuladas a partir de organizaciones internacionales, y esto es lo que hace que la contradicción que encuentra Vidal entre los patriotas y los globalistas sea una contradicción muy importante y que hay que tenerla en cuenta para dar esta lucha. El globalismo es peligroso porque no hay escapatoria. No hay escapatoria, y porque la representación política necesariamente se termina perdiendo como límite al poder. Pienso, por ejemplo, en la Unión Europea. Los europeos no tienen la más remota idea de quiénes los representan en el Europarlamento. No lo saben. Los representan gente de países que no conocen, de lenguas que no hablan, de culturas que realmente no son las suyas. ¿Cuál es tu opinión sobre el avance del Islam en Europa y también la presencia del Islam en países como los nuestros? ¿Cómo ves tú al Islam? Yo creo que el Islam debe estar muy contento con lo que está pasando en Occidente. Occidente está viviendo la deconstrucción de sus propias raíces, es decir, la autoaniquilación, el suicidio cultural de sí mismo, y esto evidentemente es una posibilidad para que el poder haga de las suyas. Cuando hablamos de construcción, podemos pensar que volvemos a ser una hoja en blanco y nosotros somos capaces de reescribir aquello que nosotros queremos escribir en ella, liberándonos de la sujeción de la tradición y de conceptos culturales que nosotros no hemos escogido. No, la deconstrucción es seguida necesariamente por una reconstrucción. Entonces, ¿en qué va a terminar todo eso? En una colonización de lo que es Occidente. Fíjate que la colonización ya se está dando, y es una colonización demográfica. Un Occidente que reniega de su cultura y un Islam que está dispuesto a llevar su cultura a espacios nacionales que no son los suyos. ¿Y ese Islam dispuesto a llevar su cultura a espacios que no son suyos podría llegar a Latinoamérica? Podría llegar a América Latina, pero yo creo que América Latina es la última esperanza de Occidente. Acá se va a librar realmente la
la verdadera batalla, la batalla final. Entiendo entonces que ese cristianismo, culturalmente hablando, del que tú hablas, va a jugar un rol fundamental en eso que tú dices. Va a ser ya lo está jugando, sobre todo yo creo a partir de las iglesias evangélicas. Es decir, la reacción a la ideología de género, por ejemplo. Bueno, sería un poco honesto decir que es una reacción que no tiene signo religioso, sí, lo tiene en sus orígenes. Lo que hay que hacer es saltar el cerco que puede tender la religión para politizar eso. Pero, por ejemplo, Con mis hijos no te metas ha nacido en las iglesias evangélicas. Salvemos las dos vidas ha nacido en las iglesias católicas, por ejemplo. Ahora hay que saltar esos cercos y darle un contenido político capaz de transfigurar el discurso religioso a un discurso político, pero obviamente el cristianismo es una influencia cultural muy importante de la resistencia. ¿Quién es la figura para ti de Jesús de Nazaret? Para Agustín Laje. Es mi Dios. Y culturalmente es aquel que generó el cambio más profundo, más significativo en lo que hizo la conformación de la cultura occidental. Porque a partir de él empezó a conjugarse distinto tipo de valores, distinto tipo de visiones sobre las cosas que nos acompañan hasta el día de hoy. Cada vez menos, pero siguen acompañando y siguen llenando de ímpetu combativo a mucha gente. Y mucha otra gente lamentablemente ve en Jesús casi un hippie. Gente que es cristiana, pero ve en Jesús algo más parecido a un socialista buenoide, incapaz de levantar la voz, incapaz de luchar, un entregado. Y eso hace que muchos cristianos terminen entregándose ellos también sin dar ninguna pelea. Y eso es cómodo. Bueno, Agustín, muchas gracias. No te quito más tiempo, te he quitado 15 minutos más de lo que pensábamos. Bueno, muchas gracias. Para todos nosotros. Igualmente, gracias por el diálogo. Lo único malo en ti que me dicen que eres hincha de Boca. No, el fútbol, no. Yo recién te dije, mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto es esto. Así que no tengo tiempo para el fútbol, nunca me gustó el fútbol. ¿Nunca te gustó el fútbol? No. Lo que me ha gustado siempre ha sido el básquet. Jugué 8 años en Atenas, de Córdoba, un club importante. Yo esperaba crecer más, no crecí más y mi carrera obviamente terminó ahí, mi estatura. Bueno, papá, te mando un abrazo de parte de toda mi familia. Igualmente. Y espero que sea no solamente la primera, sino varias veces que te recibamos en Perú. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Agustín Laje sencillamente es un tipazo. Así acabamos la entrevista que nos otorgó hace algunos días, a la espera, repito, del libro siguiente, la continuación, digamos, del libro negro de la Nueva Izquierda, que será publicado a mediados de este año. Agradecemos también a la señora Nelly Cuadros, que lo invitó a Lima y que nos permitió tenerlo algunos minutos para que pueda brindarnos esta entrevista. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos pronto con algo más por el estilo. Chao.